Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. El mundo de la emulación de consolas retro es enorme. Día a día la comunidad desarrolla nuevos sistemas que nos permiten volver a jugar a nuestros juegos preferidos en básicamente cualquier cosa que tenga una pantalla o una salida de video. Gracias a esto, en videos anteriores pudimos convertir en consolas retro una vieja netbook, una tablet y hasta la TV Box con Android más económica que encontré. Los resultados, la verdad, fueron excelentes, aunque en mayor o menor medida todas tenían dos problemas en común, y son su tamaño y la cantidad de cables necesarios para conectarlas a un televisor. Pero el día de hoy vamos a ver una consola que la verdad me llamó muchísimo la atención, y es que es capaz de emular 9 plataformas distintas, usa un solo cable, tiene mandos inalámbricos y cabe en la palma de mi mano. ¿Te gustaría saber de qué consola se trata, sus pros, sus contras y si realmente vale la pena comprarla? Acompáñame a descubrirla después de estos mensajes. Si querés que tu PC corra a su máxima velocidad, necesitas software con licencia original y el mejor precio lo vas a encontrar en kissfan.com. Durante este mes, con la promo Software Flash Sale, puedes obtener desde un 50 hasta un 62% de descuento en la compra de tus licencias OEM 100% originales y seguras. ¿Cómo tenés que hacer? Simplemente elegís la que más te guste, ingresás uno de estos dos códigos de descuento exclusivos, lo aplicás y mira, me estoy llevando dos licencias de Windows 100% legales por solo $6,21 cada una. Increíble. Luego completás con tus datos, abonás con tu tarjeta de crédito Visa o Master o con PayPal, opción que te recomiendo, y enseguida te llegará un mail con la confirmación de compra y minutos después la licencia original escrita justo acá. La ingresás en tu PC y listo. Ya tenés tu compu activada legalmente por muy poco dinero y lista para jugar a su máximo rendimiento. Muchas gracias KissFan, ahora sí, empecemos. Hace unos días, los chicos de King Hank me enviaron la Super Console S2, que viene en una caja de cartón semiduro, impresa a color y con terminación mate. En la parte superior tenemos, en el centro, una imagen de nuestra compacta consola acompañada de algunas de sus principales características, como que incorpora un chip de juego profesional, conexión a la TV, juegos clásicos, controles con dos palancas y nos indica que estamos ante la versión Lite. Por arriba nos muestra una imagen del mando que incluye, que es tipo PlayStation inalámbrico, y en la esquina restante vemos un logo que parece como el escudo de un clan de gamers, que la verdad me gustó. Alrededor de la caja nos recuerda junto a su escudo gamer que tiene mandos inalámbricos y por debajo tenemos una imagen de la consola completa y más características y especificaciones acompañadas de 6 imágenes puntuales. Bueno, ahora sí, comencemos con el unboxing. Abriendo la caja nos encontramos con nuestra Super Console S2 que apartamos momentáneamente, una bandeja contenedora de plástico azul con una terminación que imita el terciopelo. Por debajo, guardados en bolsas de burbujas, encontramos no uno, sino dos mandos inalámbricos tipo PlayStation 2 que se alimentan con dos pilas AAA e incluyen un único nano receptor USB para los dos mandos, que es ideal para usar en dispositivos como este que disponen de un solo puerto USB, y de esta manera no hay que agregar aparte un hub USB. En cuanto a la calidad, debo decir que estamos ante mandos genéricos económicos, o sea, el tacto de las gomas conductivas es bueno, los sticks analógicos se mueven bien y vienen con su recubrimiento de goma para tener un mejor agarre y evitar ampollas en los dedos, y el funcionamiento general del mando es muy bueno, pero los plásticos no son de muy buena calidad, no tienen vibración y son muy livianos, llegando a pesar con pilas 130 gramos. Luego tenemos un cable micro USB a USB de más o menos 20 centímetros de largo con el que alimentaremos la consola conectándola al puerto USB del televisor, por eso es que es tan corto. Además dispone de un cable HDMI hembra a HDMI macho que es de gran ayuda para poner la consola en otra posición, sobre todo si tenemos el televisor colgado en la pared. Y por último, un manual de instrucciones que llama la atención por su calidad, bien impreso a color, en papel satinado, con fotos definidas y en 6 idiomas distintos. Tiene algunas traducciones medio raras, pero bueno, se entiende lo que quiere decir. Y finalmente llegamos a la consola, que tiene un formato práctico y súper compacto que la verdad me encanta, ya que no tiene piezas extremadamente frágiles como una pantalla y es muy fácil de transportar gracias a su reducido tamaño que entra en la palma de mi mano. Pero, ¿qué tal serán sus especificaciones? Vamos a verlo.
Estamos ante la Super Console S2 de King Hank, con una CPU GB2 de la que no encontré información en internet, por lo que desconozco su velocidad y la GPU que lo acompañaría. En cuanto a memorias, tendríamos 256 MB de RAM DDR3, 128 MB de memoria flash interna que más adelante comprobaremos, y 64 GB de almacenamiento que provienen de una memoria microSD extraíble que nos incluye el fabricante. En cuanto a conexiones, tenemos una salida HDMI, una ranura microSD que soporta memoria de hasta 128 GB, un USB 2.0 para conectarle el nano receptor de los mandos y un micro USB para alimentarla con 5 volts y desde 0,5 hasta 2 A. Para comandarla disponemos de dos mandos inalámbricos tipo PlayStation 2 sin vibración compuestos de dos sticks analógicos, una cruceta, 4 botones de acción, 4 gatillos L y R, Start, Select y Mode. El sistema operativo está basado en Linux y RetroArch y sería capaz de correr juegos de Atari 2600, NES, Super NES, Sega Genesis, Game Boy monocromática, Color y Advance, MAME y PlayStation 1. Comenzando con la carcasa, vemos que está construida en plástico negro de una calidad normal, con un lindo diseño y de un tamaño muy reducido que la hace ideal para llevar a cualquier lugar. Por un lado tenemos los orificios de ventilación por donde se puede ver un disipador de aluminio, o sea que su ventilación es pasiva sin coolers. Y por el otro lado aparecen grabadas en el plástico las palabras Game Stick Lite y el logo 4K Ultra HD. ¿Será que tiene salida de video 4K real? En breve lo veremos. En una de las puntas tenemos los conectores micro USB para alimentarla y el USB 2.0 para los mandos. En la otra punta, retirando el capuchón, está el conector HDMI macho dorado que irá a la televisión, a los costados algunas ranuras de ventilación y finalmente, detrás de una faja de garantía, tenemos el zócalo para memorias micro SD, donde ya vendrá insertada una memoria de 64 GB genérica, cargada con su sistema operativo y con sus más de 12.000 juegos. Una locura. Bueno, ahora sí, vamos a encenderla que me muero de ganas de saber qué juegos trajo, qué tal corren sus consolas y cómo se verá su salida HDMI 4K. Así que le puse las dos pilas AAA al mando, conecté el nano receptor al USB, el cable de alimentación micro USB que se conectaría al USB del televisor y por último usé el extensor HDMI para que el calor que se genere en la consola no se transmita a la pantalla y viceversa. Al recibir los 5 volts del USB, la consola enciende automáticamente mostrando la pantalla de carga y más o menos 20 segundos después ya inicia el sistema operativo que cuenta con 7 apartados. Primero tenemos la lista de todos los juegos que trae sin organizar. A la izquierda veremos sus nombres y a la derecha una captura de la pantalla, su logo y una foto de la caja. Al ser tantos títulos, una función muy útil es la de marcar los juegos que más nos interesen como favoritos usando el botón R2. En el apartado de clasificación tendremos los juegos organizados en las 9 plataformas que soporta, en historial veremos la lista de los últimos títulos que jugamos, en favoritos estarán los juegos que marcamos con el botón R2, en download nos muestran los backups de nuestros juegos que copiamos en la carpeta download de la micro SD, en Find podemos buscar los títulos ingresando su nombre manualmente, aunque en mi caso no funcionó bien. Y en Settings podemos modificar muy pocas opciones, como el idioma que lo puse en español, 5 agradables sonidos de teclas para que elijas la que más te guste, yo elegí esta que me encantó. Y por último podemos restablecer la consola a sus valores de fábrica o ver la versión de software que tiene instalada. Y nada más, es un sistema muy cerrado y sin posibilidades de personalización. Pero, ¿qué tal será su rendimiento? Vamos a probarlo. Comenzando con las consolas portátiles, tenemos al ladrillo monocromático de Nintendo, la querida Game Boy, corriendo a la perfección, como no podía ser de otra manera, juegos como Castlevania 2 o Super Mario Land 2. Algo que vamos a notar en todas las consolas son las modificaciones de la imagen. Por un lado, la relación de aspecto, que en vez de estar en su formato original, que suele ser 4:3 como los televisores antiguos, está en formato alargado 16:9, mostrándonos una imagen estirada y desproporcionada. Aunque se podría corregir fácilmente si tu televisor tiene para seleccionar el modo de imagen en 4:3. Y por otro lado, parece como si tuviera aplicado un filtro para suavizar los píxeles, que personalmente no me gusta y no se puede cambiar. Pero bueno, hay mucha gente que lo prefiere así. Siguiendo con su hermana mayor, la Game Boy Color, vemos moverse sin problemas títulos como Street Fighter Alpha o Metal Gear Solid, donde el sigilo nunca fue una opción.
Terminando con la Game Boy Advance, tenemos un rendimiento variable. Por ejemplo, en Yoshi's Island, que es similar al de Super Nintendo y suele ser difícil de mover en sistemas de bajo rendimiento, acá corre casi perfectamente. Otros como Sonic Advance 3 van bien, aunque en ocasiones se ralentizan, y en títulos como F0 Maximum Velocity vemos que corre a Minimum Velocity. Bueno, con las consolas portátiles nos fue bastante bien, pero ¿qué pasará con las consolas de sobremesa? Más cantado que la CRG de las Ketchup, vemos que Atari 2600 va perfectamente con juegos como Pole Position, Just o Galaxian. Siguiendo con la fabulosa NES, podemos jugar sin problemas titulazos como Batman el regreso del Joker, Las Tortugas Ninja 3, Battletoads o Tiny Toons Adventures. Siguiendo con las consolas de 16 bits, me llevé una sorpresa, porque Sega Genesis o Mega Drive, que es muy fácil de emular, tiene muchas ralentizaciones en títulos como Street of Rage 2, Comic Zone o Sonic 2, haciendo que la experiencia no sea nada buena. En cambio, si nos pasamos a la Super Nintendo, que suele ser más compleja, juegazos como Final Fight, F0 con su modo 7 o Street Fighter Alpha 2 se ejecutan como si fuera el hardware original. Claramente, tenemos una falla en la optimización de los emuladores. Una función muy copada que tenemos en todas las consolas presionando Start más Select es la de guardar nuestra partida para luego retomar desde donde lo dejamos. Por último, juegos 3D como Star Fox, vemos que lamentablemente nuestra Super Console S2 no puede mover los fluidos. Pero, ¿qué dicen? ¿Podrá con las máquinas arcades del mame? Comenzando con las máquinas arcade de Capcom, CPS-1 va perfecta con títulos como Capitán Commando. Mismos resultados con la CPS-2 y su Marvel vs. Capcom. Pero en CPS-3 ya notamos ralentizaciones en titulazos como Street Fighter 3 Tercer Strike. Y si nos pasamos a la arcade de SNK, la Neo Geo, joyas como Metal Slug Super Vehicle 001 o The King of Fighters 98 van casi como el sistema original y son completamente disfrutables. Me encantó. Ya terminando con la última consola de la lista, la gran PlayStation 1, me llevé otra sorpresa. Y es que siendo también otro sistema fácil de emular, tenemos un rendimiento variable. Mira, en juegos 2D como Castlevania Symphony of the Night o Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, tendremos una tasa de frames excelente. Juegos 3D como Winning Eleven 4, Ridge Racer o Tekken 1 serán bastante jugables, pero en otros títulos 3D como Driver 1 o Crash Bandicoot 1 tendremos más caídas de frames y en algunos casos se tornará injugable. Bueno, ahora que sabemos su rendimiento, vamos a ver qué componentes trae internamente la Super Console S2. Abriéndola, simplemente haciendo palanca en el medio de la carcasa, nos encontramos con la placa donde tenemos el puerto USB y micro USB, el zócalo para las memorias micro SD, el conector HDMI y por último el corazón de la consola, donde están los reguladores y filtros, la memoria RAM de 256 MB DDR3 y el procesador llamado GB2 que no tiene ningún dato escrito en su encapsulado. Estuve investigando y comparando esta placa con otros modelos de consola con este formato, me di cuenta que el chip GB2 probablemente sea un clon del SOC Rockchip RK3128, ya que los componentes que los rodean y la disposición es prácticamente la misma y hasta usa el mismo sistema operativo. Si es así, entonces puede ser que la Super Console S2 tenga el equivalente a una CPU ARM Cortex A7 de 4 núcleos a 1.3 GHz como máximo, y una GPU ARM Mali 400 MP2 a 600 MHz. Y todo esto se mantiene refrigerado mediante esta chapita de aluminio y su pad térmico. Por otro lado, la memoria interna de 128 MB no se la encontré, pero sí una de 1 MB u 8 megabits que alojaría la información básica, como la imagen que nos dice que insertemos la memoria microSD cuando la consola no la detecta. Así que no inicia ningún sistema tipo Android cuando le extraemos la memoria. Y por último, la definición real que tiene esta consola no es 4K, sino HD, o sea 720p. En el único lugar que lo dice correctamente es en el manual de la consola, aunque no creo que sea tan importante ya que ninguna de estas consolas retro llegaban siquiera a 720p. Bueno, ahora sí, pasemos a sus pros, sus contras y el veredicto final. Como pro tenemos una consola súper pequeña que entra en la palma de mi mano, sin piezas extremadamente frágiles como una pantalla, posee salida HDMI, es muy fácil de usar
incluye una memoria de 64 GB con un catálogo de más de 12.000 juegos muy buenos, 2 mandos inalámbricos con casi nada de lag y no requiere largos cables para usarla. Como contras, tenemos algunas que dependerán de cada persona y otras que son reales. Tenemos un sistema operativo sencillo, poco personalizable y mal optimizado que hace que no podamos mejorar el rendimiento modificando parámetros o instalando otros emuladores. El filtro de suavizado de la imagen que no se puede quitar, la relación de aspecto que no está en el formato original y que hace que los juegos se vean estirados, aunque se podría solucionar fácilmente cambiando la relación a 4:3 desde el menú del televisor, la calidad de los plásticos de los mandos que no es muy buena, el diseño reducido que si bien me gusta mucho, hace que la consola se caliente un poco por la poca refrigeración que tiene, aunque hasta el momento no me dio ningún problema de cuelgues o reinicios por temperatura. No emula bien todas las plataformas que incluye y por último, al usar como almacenamiento interno una tarjeta de memoria genérica, está el riesgo de que si se daña un archivo o la memoria, la consola ya no inicie, porque el sistema operativo también está guardado ahí, pero se soluciona muy fácilmente haciéndole previamente un backup completo. Como conclusión, si se la querés regalar a un niño o sos un jugador casual y poco exigente que no le interesa si la imagen tiene filtros o si está estirado o no, que solo quiere conectar y jugar con 2 mandos y sin problemas a consolas portátiles como Game Boy Clásico, Color y unos cuantos juegos de Advance, o de sobremesa como Atari 2600, NES, juegos simples de Super NES y máquinas arcade como CPS 1 y 2 y Neo Geo, entonces la Super Console S2 de King Hank puede valer la pena, aunque en mi opinión no por este precio, ya que hay otras opciones similares y hasta consolas portátiles más potentes por un precio más bajo. Igualmente les dejo los enlaces de compra por acá abajo, ya que a diferencia de otras consolas, gracias a este video saben exactamente el tipo de consola que estarían comprando. Si te gustó el video y si no también, suscríbete, dale like, compartilo y comentalo. Seguime en las redes sociales, en Facebook Gran Bogda, en Instagram Gran Bogda y en YouTube Gran Bogda. Nos vemos la próxima.